Y vamos a entrar en el tercer grupo de medidas. Vimos las de tendencia central, vimos las de posición. Vamos a las medidas de variabilidad o dispersión. Y para ver estas medidas vamos a introducir un concepto, justamente el concepto de variabilidad o dispersión. ¿Qué significa un conjunto más variable o más disperso? Vamos a partir de dos ejemplos muy básicos, muy elementales. Vamos a suponer dos muestras en las cuales tenemos las calificaciones de 5 alumnos. El primero de ellos tiene un 2, un 4, un 6, un 8, un 10. El segundo tiene 2 5, un 6 y 2 7. En ambos casos el promedio es 6, o sea, la suma de las 5 notas dividido 5 nos da 6. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que los dos alumnos tienen rendimientos académicos similares? Evidentemente no. A simple vista surge una diferencia entre ambos, más allá de la igualdad de promedios, que es lo alejados que están los datos alrededor de ese valor central. El primero tiene un 2 y un 10, como de un lado y del otro, y el otro tiene 5, 6 y 7. O sea que lo que habitualmente decimos un rendimiento más parejo del alumno 2 respecto del alumno 1. Ese es el concepto de variabilidad o dispersión. Decimos que la muestra 1 es más dispersa o más variable que la muestra 2. ¿Por qué? Porque sus valores extremos están mucho más alejados en un caso que en el otro. Ese concepto es muy importante, por ejemplo, en variables como el peso de animales, saber si hay poca variabilidad o mucha variabilidad. Si hay poca variabilidad, sabemos que es un grupo homogéneo, donde los pesos están bastante concentrados alrededor del valor central. En cambio, si hay mucha variabilidad, podemos suponer que hay muchos animales flacos o muchos animales excedidos de peso respecto del valor central. Es el concepto de variabilidad con el que vamos a trabajar y a partir del cual vamos a definir este nuevo grupo de medidas. Vamos a empezar a recorrer las medidas de variabilidad y la primera de ellas es el rango o amplitud. ¿Qué es el rango? Es simplemente la diferencia entre los valores extremos, entre el último valor y el primer valor de la distribución de datos. El más grande menos el más chico. Y eso nos da una idea del ancho del conjunto, de cuán amplio es el conjunto, qué diferencia hay entre esos valores extremos, entre el mayor y el menor. Lo definimos entonces el rango como el x sub n, que sería el valor mayor, el último valor, y el x sub 0, que sería el primer valor. Para el caso del ejemplo 1, el de las aves, vemos que el mayor valor es de 17 huevos por aves, el menor 11, o sea el rango sería, la diferencia entre ambos sería 6. En el segundo ejemplo, en las tabulaciones, vemos que el último valor, el del último intervalo de clase es 90, el primer valor del primer intervalo de clase es 10. 90 menos 10, su rango sería 80. Ese es el concepto de rango, es la medida más elemental, más básica, no una unidad muy general del conjunto a través de la diferencia entre sus valores extremos. Y la segunda medida de dispersión de variabilidad es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es simplemente la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Y si nosotros suponíamos que cada cuartil encerraba el 25% de las observaciones, la cuarta parte de las observaciones, veríamos que entre el tercero y el primero habría un 50% de las observaciones. O sea, la mitad de las observaciones estarían dentro del rango intercuartílico. O sea, el rango intercuartílico es una observación más acotada que el rango respecto a la amplitud del conjunto. Se remite al 50% de las observaciones. El ejemplo 1, el rango intercuartílico, el cuartil 3 era 14, el cuartil 2, 12, o sea que el rango intercuartílico sería de 2 unidades. En el ejemplo 2, 55 menos 35 sería 20. Como vemos, hay mucha diferencia entre el rango intercuartílico y el rango general. El concepto sería entonces que el rango intercuartílico encierra el 50%, la mitad de las observaciones. Y ahora sí vamos a entrar en las dos medidas más importantes de variabilidad, por lo menos las más usuales, que son la variancia y el desvío estándar. Para definir la variancia se parte de una propiedad de la media aritmética, que la suma de todos los desvíos de cada valor de la variable menos la media elevada al cuadrado es un mínimo. O sea que la diferencia cuadrática de la suma es un mínimo. Este es un concepto matemático que no vamos a entrar en detalles, pero simplemente que de allí sí sale el concepto de variancia. ¿Qué es la variancia? La variancia es un valor cuadrático que mide el grado de dispersión respecto a la media. La simbolizamos para el caso de la población, la variancia poblacional, con otra letra griega que se llama sigma, sigma elevado al cuadrado, y para el caso de la muestra es S elevado al cuadrado. Recordamos que es un valor cuadrático. En el caso de la población, la variancia es la suma de cada valor de la muestra menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta de ese valor dividido el tamaño de la población. Para el caso de la muestra es la suma de cada valor de la muestra menos la media muestral al cuadrado por la frecuencia de ese valor dividido el tamaño de muestra menos 1.
Entonces, cuando hablamos de variancia estamos hablando de diferencias cuadráticas. Cada valor de la variable menos la media elevado al cuadrado. La media poblacional o la media muestral, según hablemos de variancia poblacional o variancia muestral. Multiplicado por su frecuencia, por la cantidad de veces que aparece ese valor, dividido el tamaño de la población en el caso de la variancia poblacional, dividido el tamaño de la muestra menos 1 en el caso de la variancia muestral. Vamos a calcular entonces las variancias para el caso de los dos ejemplos que habíamos visto anteriormente. Para el caso del ejemplo 1, estamos hablando de variancias muestrales porque en ambos casos son muestras. Tenemos cada uno de los valores que van de 11 a 17 menos la media elevado al cuadrado. La suma de todas esas diferencias cuadráticas por la frecuencia absoluta. En el primer caso, 11 menos 13,43 que era la media elevado al cuadrado, por 2 que era la frecuencia de 11. De igual forma, para el caso 2, 12 menos 13,43 que era la media elevado al cuadrado, por 4 que es la frecuencia absoluta, y así para cada uno de los valores de la muestra. Dividido el tamaño de muestra menos 1. Estamos hablando de 23 unidades de la muestra, serían de menos 1, 22. Esa variancia nos da 2,18 y va a estar expresada en las unidades al cuadrado. Estamos hablando de huevos por ave, entonces serían huevos elevados al cuadrado, que vamos a ver más adelante que es uno de los inconvenientes de la variancia, la unidad elevada al cuadrado. Pero queden claro que entonces esta medida sería una medida de variabilidad, una medida que nos indica cuán dispersos están los datos alrededor del valor central, de la media, que en este caso valía 13,43. Y para el segundo ejemplo, el de la distribución en intervalos de clase, vamos a calcular la variancia de la misma forma. Recordamos que en este caso el x sub i, el valor representativo de cada clase, es el punto medio. 15 para la primera, 25 para la segunda, 35 para la tercera, hasta 85 la última. Entonces, en tal caso, hacemos la suma de cada uno de esos valores menos la media al cuadrado por su frecuencia. Para la primera clase, 15 el punto medio menos 48,97 que era la media, todo elevado al cuadrado por 2, que es la frecuencia absoluta de la primera clase, más la segunda clase, 25 que es el punto medio, menos 48,97 que era la media, elevado al cuadrado por 5 que es la frecuencia absoluta de esa clase. La tercera clase, 35 menos la media 48,97 elevado al cuadrado por 10 que es la frecuencia absoluta de esa clase. Y así sucesivamente hasta la última clase, 85 el valor característico. La variancia en este caso nos da 250,72. E igual que en el caso anterior, va a estar elevado en las unidades, va a estar expresado en las unidades de la variable elevado al cuadrado. Esta es una variable genérica, pero queden claro que las unidades son las unidades de la variable elevado al cuadrado. Y mencionamos recién que la variancia presenta como inconveniente sus unidades. Está expresada en las unidades de la variable elevado al cuadrado, porque es una diferencia cuadrática. Entonces tenemos que prever ese inconveniente creando una nueva medida de variabilidad que es el desvío estándar. El desvío estándar es simplemente el cuadrado de la variancia. Es decir, en el caso del desvío poblacional sería el cuadrado de la variancia poblacional, que es la sumatoria de cada valor de la población menos la media poblacional al cuadrado por su frecuencia absoluta, dividido el tamaño de la población, la raíz cuadrada de todo eso. En el caso de la muestra, que lo llamamos S, va a ser la raíz cuadrada de ese cuadrado, la raíz cuadrada de la variancia muestral, que era la sumatoria de cada valor de la muestra menos la media muestral al cuadrado por la frecuencia absoluta de ese valor, dividido el tamaño de muestra menos 1. Al hacer raíz cuadrada, estamos eliminando el factor cuadrático de la unidad y volvemos a la unidad tradicional. Por ejemplo, si estamos hablando de pesos, la variancia está elevada en kilogramos al cuadrado. En este caso, van a ser kilogramos al hacer la raíz cuadrada. Si estamos hablando de alturas, podría ser centímetros al cuadrado. La variancia, el desvío vuelve a ser centímetros. Calculamos los valores para los dos ejemplos. Para el caso 1, el desvío muestral va a ser la raíz cuadrada de 2,18, va a ser 1,47. En este caso va a estar expresado en huevos, que era la unidad de la variable original. En el ejemplo 2, que era genérico, el desvío va a ser la raíz cuadrada de 250,72, que es 15,83. Es una variable genérica, así que no tenemos unidades, pero sabemos que las unidades del desvío van a ser los mismos que las unidades de la variable. Por eso, con el desvío lo que hacemos es corregir el gran inconveniente que nos presenta la variancia. La variancia y el desvío estándar, las dos medidas de variabilidad que vimos recientemente, que son las más usuales, son medidas de variabilidad absoluta. Por lo tanto, están afectadas por las unidades de la variable.
Esto también puede ser una complicación cuando comparamos muestras o poblaciones de distinto origen medidos en distintas unidades. Por ejemplo, la tradicional caso de los pesos. Si tomamos pesos de una caravana aquí en Argentina, vamos a estar expresado en kilos. Si lo tomamos de otro país, puede estar expresado en libras, por ejemplo. Entonces, calcular las variancias no va a tener sentido porque al estar expresado en pesos no nos van a dar una idea de comparación respecto a las dos poblaciones o a las dos muestras. Para esto, para hacer comprensible esa heterogeneidad entre muestras con distintas unidades, aparece una medida relativa llamada el coeficiente de variación. ¿Por qué relativa? Porque es el cociente entre dos unidades y es adimensional, es decir, no tiene unidades. Porque tanto el denominador como el denominador están expresados en la misma unidad, por lo tanto se eliminarían y quedaría adimensional. El coeficiente de variación es el cociente entre el desvío estándar y la media. Puede ser un coeficiente de variación poblacional cuando estamos hablando del desvío y la media poblacional, o el muestral cuando estamos hablando del desvío y la media muestrales. Entonces, el coeficiente de variación sería el desvío dividido la media por 100, porque está expresado en porcentajes, poblacional o muestral según el caso. Y definido entonces el coeficiente de variación como una medida relativa de variabilidad, como el cociente entre dos unidades, como adimensional porque no tiene unidades, vamos a calcular para los dos ejemplos. Para el caso del ejemplo 1, el coeficiente de variación muestral era el desvío muestral, que era 1,47, dividido la media, 13,43%, nos da un 10,94%. Para el ejemplo 2, también un coeficiente muestral, el desvío muestral era 15,83, dividido la media muestral 48,97%, nos da 32,32%. ¿Qué significa entonces? Si habláramos de variabilidad general, el conjunto 1 sería menos variable, menos disperso que el conjunto 2. Entonces queden claro que el coeficiente de variación sirve para comparar poblaciones de distintas unidades o muestras de distintas unidades, teniendo en cuenta que no tiene unidades, que es adimensional. Y para cerrar este capítulo de medidas descriptivas, vimos las medidas de tendencia central, las de posición, las de variabilidad o dispersión. Hay otro tipo de medidas más complejas que para el objetivo de esta materia no tiene sentido analizarlas. Vamos a limitarnos a estos tres grupos. Vamos a dar dos conceptos de simetría y asimetría. En general, ¿qué es un conjunto simétrico y qué es un conjunto asimétrico? Decimos que si la media, la mediana y la moda coinciden, o aproximadamente coinciden, estamos hablando de un conjunto simétrico. ¿Qué significa esto simétrico? Que la distribución de frecuencias absolutas la podemos simplificar, sintetizar con una curva del tipo que vemos, una curva acampanada centrada en el punto central, que es justamente la media, la mediana y la moda coincidente. Vamos a ver más adelante que esta es una distribución muy importante de mucha aplicación en problemas reales. Ahora, cuando hay desplazamiento de estas tres unidades, tenemos los conjuntos asimétricos, es decir, la representación de las frecuencias absolutas no es una curva simétrica, sino que está desplazada hacia uno o hacia otro lado. Si las medidas aparecen, la media en primer lugar, la mediana en segundo lugar y la moda en tercer lugar, es decir, que la media es menor que la mediana y esta a su vez menor que la moda, la distribución es asimétrica hacia la izquierda o negativa. Si por el contrario, la moda aparece en primer lugar, luego la mediana y luego la mediana y luego la moda, o sea que la moda es menor que la mediana y esta a su vez menor que la moda, decimos que la distribución asimétrica es hacia la derecha o positiva. Es importante tener el concepto de asimetría porque hay muchas propiedades de la distribución de datos que están condicionadas a este tipo de distribución, o dicho de otra forma, a la forma en que aparecen las medidas de tendencia central y de variabilidad. Esto sería una síntesis de lo que son medidas descriptivas, dejando en claro que las medidas son valores numéricos que nos dan una idea muy general en algunos casos o bastante certera en otros, según la complejidad del conjunto, de cuál es el comportamiento de los datos.